Charla de un ciclo que estamos llevando del Rotary Club Puerto Mar del Plata. Mi nombre es Juan José Camargo, soy presidente actual del periodo 24-25. Estoy a cargo de lo que es este club de Rotarios. Para los que no saben lo que es el Rotary Club, es una organización internacional que convoca a personas con las ganas de ser serviciales y de tener un liderazgo y poder afrontar distintos proyectos que ayudan a la comunidad a ser mejor. Incentivamos lo que es el compañerismo, se promueve el tema de la paz, trabajamos fuertemente, ya está casi abolido el tema de la poliomielitis, que es una enfermedad muy grave que el Rotary Club lo ha intervenido hace unos cuantos años, ya está el 99%, así que ya queda muy poquito como para terminarlo. Igualmente todos los años es una campaña de vacunación, se manda a los 3 países que justamente están con la lucha de esa enfermedad. Después también trabajamos en áreas que tiene que ver con la parte de la mujer y la maternidad, brindar agua potable en distintas zonas donde no llega, también mejorar y promover la economía del ámbito de la ciudad con distintos proyectos que obviamente hacen mejor a la comunidad. Y bueno, tenemos también el medio ambiente. Hoy justamente a la mañana en el Parque Primavesi hicimos una plantación de árboles y bueno, los distintos clubes, que son 7 en Mar del Plata, colaboramos con árboles para poder plantar y bueno, fomentar esto de la naturaleza, porque bueno, el tema es que hay muchos árboles que se están perjudicando por la edad, por los tiempos, y hay que retirarlos porque estos después se caen y pueden poner en peligro a las personas, ¿no? Entonces se hacen los reemplazos y Rotary está presente en eso. Y bueno, en este caso lo que hacemos es justamente armar un ciclo de charlas, y para eso voy a invitar a Néstor, que él es el encargado, Néstor Salemi, de dirigir, y bueno, con un trabajo increíble y más que orgulloso por estar dentro de nuestra comisión. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo lo voy a leer porque no quiero perder nada de lo que está escrito acá para no olvidarme de nada. El Comité de Proyectos de Servicios, Foros y Conferencias del Rotary Club Puerto Mar del Plata, en su ciclo de charlas para todo público, ha tenido el privilegio de contar entre sus exponentes al doctor Pablo Cisterna, a la doctora Tamara Dueck y a la licenciada Sonia Pesato en temas tan interesantes como el futuro de nuestro planeta, un enfoque bio, separado, lógico, de la salud. El próximo 19 del corriente lo tendremos al ingeniero Roberto Stindler, quien nos invitará a debatir sobre la educación en nuestro país. Nuevamente en las instalaciones del Rotary, allí en la calle Edison 354. Ya será anunciado oportunamente por las redes. No puedo dejar de agradecer tampoco la colaboración inquebrantable de Estefanía Menesier, que es mi compañera de equipo en el programa En Libertad, en el que venimos haciendo charlas desde el año 2019, ¿no? Los señores comandos anfibios Ramón Eduardo Camargo y Raúl Héctor Ortiz por su valioso apoyo y colaboración para que este evento sea posible. Antes de presentar a nuestro expositor de hoy, les comento. Vamos a tener en esta charla unos primeros 45 minutos de exposición, luego unos 15 minutos donde va a haber un break, donde ustedes van a poder tomar un café o lo que ustedes deseen, a pedir cada uno, por supuesto, en contra de cada uno, pero pueden pedir lo que quieran y lo pueden hacer incluso durante la charla, no hay ningún problema. Y luego de estos 15 minutos va a haber otros 45 minutos de exposición, y finalmente hasta las 8, hasta las 20 horas va a haber un espacio en donde van a poder hacer sus preguntas o sus comentarios para que nuestro invitado pueda responder. Una cosa importante es que esta
se va a grabar toda esta conferencia y luego va a ser publicada en alguna plataforma digital, de manera que les voy a pedir a aquellos que tengan alguna pregunta en el momento cuando llegue el momento de hacer las preguntas, que puedan hacerlo a través de un micrófono para que quede grabado en el video, así eso es muy importante. Bueno, ahora sí, ahora tengo el honor de presentar al teniente coronel y doctor también en ciencia política, Rodolfo Richter. El doctor Richter se ha desempeñado como profesor de la Cátedra de Historia y de las Ideas Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina. Al iniciar el año 1975 participó de la Operación Independencia contra la guerrilla terrorista en los Montes Tucumanos cuando era teniente del arma de infantería, paracaidista y también comando. Por su desempeño en el combate del río Pueblo Viejo, recibió las medallas al heroico valor en combate y herido en combate. También ha escrito los libros Lucha Armada, el PRT y ERP en las condiciones revolucionarias, Enemigos, que lo hizo conjuntamente con un oficial de inteligencia del ERP, interesante, ¿no? Que se pueda debatir con alguien que piensa completamente distinto. Y Los soldados miran al cielo, relatos de combate. El tema de la conferencia está basado en su tesis doctoral y el título es La guerra revolucionaria en la Argentina. Así que tengo el gusto de presentarles al héroe nacional, al doctor Rodolfo Richter. Gracias. Aclaro que la charla de hoy no es la síntesis de la tesis doctoral. La síntesis de la tesis doctoral está referida exclusivamente al PRTR. Y en cuanto a eso de héroes, creo que se ha generalizado en todos los ejércitos del mundo que héroes son los que han muerto en combate, y aquellas condecoraciones que se han dado a los que quedaron vivos sabemos que son muy subjetivas, pero no nos vamos a poner a discutir ahora. Bueno, en la charla de hoy, antes quiero agradecer el auspicio de esta charla al Rotary Club y quiero agradecer a mis compañeros del curso de comando de 1974, los comandos anfibios. Ahí nos conocimos los comandos de ejército con los comandos anfibios. Y un día, para el Día de los Comandos, tuve la grata sorpresa de que algunos compañeros míos, comandos anfibios, participaron en la memorable fecha del 2 de abril, que es el caso de Néstor Salemi y otros más que podrían levantar la mano para que lo vean todos. Bueno, mi afecto y mi admiración. Se ha desatado hoy una polémica. ¿Qué pasa? ¿Toqué algo? Sí. No. ¿Hola? Ah. Se ha desatado... ¿Qué pasa? ¿Hola? Ah. Se ha desatado una polémica sobre si en la Argentina hubo o no una guerra revolucionaria. El tema no es menor, porque la afirmación o la negación de la existencia de una guerra revolucionaria en la Argentina nos lleva directamente a la historia de la violencia de los 70, que no fue solamente de los 70, sino tuvo antecedentes en los 60 y un último coletazo en el 89, y prosigue bajo formas culturales, o en vez de la historia, un relato que es una tergiversación de la historia por cuestiones políticas e ideológicas. Vamos a... Disculpe. Bueno, la controversia
que se ha desatado, acá tenemos unos ejemplos. El tribunal que juzgó a las juntas militares dijo en el año 1985: se ha examinado la situación preexistente a marzo de 1976, signada por la presencia en la República del fenómeno del terrorismo, que por su extensión, grado de ofensividad e intensidad fue caracterizado como guerra revolucionaria. Eso lo dijo la justicia argentina, que juzgó a los comandantes en el año 85. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, mejor dicho, cuando en el quinto Congreso, en 1970, crearon el embrión del Ejército Revolucionario del Pueblo, dijeron: la guerra revolucionaria ha comenzado en la Argentina, ¿no? Es inútil decir en qué lugar vamos a combatir y quién va a combatir cuando tenemos más de medio partido en la clandestinidad y combatiendo. Y por otro lado, el general Balsa nos sorprendió en la última campaña electoral. Yo vi por televisión que salía de un salón y un periodista lo encara y le dice: señor general, hubo acá una guerra revolucionaria. Me llamó la atención que le hicieron una sola pregunta. Y él dijo: no, ¿cómo va a comparar la violencia de los 70 con la guerra de Malvinas? Bueno, el fundamento es erróneo, porque una guerra revolucionaria no se parece a una guerra clásica. Entonces, para saber si hubo o no hubo, no se la puede comparar con una guerra clásica, sino se la tiene que comparar los hechos con aquellos postulados, aquellas características que son propias de la guerra revolucionaria. Luego, de nuevo, al poco tiempo, un periodista vuelve a acercársele y le hace una sola pregunta: ¿hubo una guerra revolucionaria? Y él dice: la única guerra revolucionaria que conozco del siglo pasado, la única guerra que conozco es la guerra de Malvinas, donde yo he participado, y nada más. Bueno, pero dejando de lado esto, vamos a los elementos que nos van a dilucidar si hubo o no. Primero, ¿qué es una guerra revolucionaria? Es un conflicto armado cuyo objetivo es imponer un sistema político radicalmente opuesto al existente. Ejemplos de guerra revolucionaria: cuando después de la Revolución Francesa al joven general Napoleón le dan la orden de atacar a Austria, Napoleón se acerca a Austria a través del norte de Italia, el Piamonte, la Lombardía y el Véneto, y triunfa en una batalla contra los austriacos y crea la República Cisalpina. En ese aspecto, la guerra napoleónica, en ese aspecto particular, es una guerra revolucionaria, porque el objetivo ahí fue cambiar un régimen autocrático por un régimen republicano. Y ahí nace la bandera italiana. No fue Napoleón quien la inventó, pero sí dio la cobertura para que apareciera la República. Luego, Lenin, el gran el artífice de la Revolución Rusa, dijo: luego las guerras napoleónicas dejaron de ser una guerra revolucionaria y fueron simplemente, de acuerdo al pensamiento marxista, guerra de pillaje de la burguesía. Es decir, ya no se dirimía el sistema político, sino los intereses de Francia o de Gran Bretaña, que fue su gran opositor. Las guerras revolucionarias se pueden dar antes de la conquista del poder o después de la conquista del poder. La Revolución Rusa, primero se tomó el Palacio de Invierno, casi en forma incruenta, y después, una vez que ya instalado el régimen bolchevique, el régimen comunista, hubo un intento monárquico y convergieron varios ejércitos con rumbo a San Petersburgo y a Moscú, pero estaban desconectados y
los revolucionarios lograron crear rápidamente el Ejército Rojo y como tenían una unidad de comando, quedaron establecidos. ¿Cuál es la razón por la que se niega la guerra revolucionaria en la Argentina? Negar la guerra revolucionaria es la base del relato, es decir, la tergiversación de la historia de la violencia de los 70, que lleva a la implantación de la siguiente tesis: las organizaciones subversivas fueron insignificantes y el pretexto de las Fuerzas Armadas para desatar una cruel represión sobre el pueblo argentino que se ponía a los golpes militares. Eso es lo que se quiere dejar sentado como si fuera letra de molde. Muy bien, dos ejemplos. Daniel Goodman, que escribió el libro Sangre en el Monte, dice que la guerrilla en Tucumán fue insignificante, ¿no? Entonces, cuando se le pregunta, bueno, si fue insignificante, ¿por qué en Tucumán hay oficiales, suboficiales y soldados que han muerto en combate contra la guerrilla? Entonces, aunque no lo crean, la izquierda dice, murieron por impericia. Es decir, era de noche, no sabían lo que era la lucha contra la subversión, se pusieron nerviosos, tiraron, se mataron de ellos. Un periodista tucumano al cual yo entrevisté cuando estaba trabajando en la tesis doctoral, yo quería saber qué posición había tomado la Federación Obrera de los Trabajadores de la Industria Azucarera con respecto a la lucha armada del ERP. Bueno, él simplemente me dijo, no, eran peronistas de izquierda, pero no estaban de acuerdo con la lucha armada. Él me preguntó cómo había sido mi enfrentamiento, le conté con lujos de detalle, y después dio otra versión, que voy a aclararla al fin de la charla, y cuando yo le dije, si te conté cómo fue el enfrentamiento, ¿por qué has mentido? ¿Por qué estás diciendo que él murió fue por las balas de la propia tropa? Y tú puedes decirme, pero vos no viste la autopsia. Bueno, de esas hay muchas, ¿no? A ver. ¿Cuál es el contenido del relato? El relato estuvo vigente con mucha fuerza, todavía está vigente, porque parte de una verdad que ha impactado en la conciencia del pueblo argentino, que son los desaparecidos, ¿no? Los desaparecidos es producto del encono de una guerra civil, no hay ninguna duda que es un crimen y es un crimen cruel, nadie puede defender eso, y también es producto del desconocimiento de algunos jefes sobre la guerra revolucionaria. Porque la guerra revolucionaria no solamente hay que ganar la guerra, hay que ganar la paz, porque es una guerra interna. Entonces el desaparecido crea un resentimiento que es difícil de que se evapore. Y más aún cuando hay quienes tratan de tirar más leña al fuego y evitar que haya una reconciliación nacional. El último artículo del general Balsa dice, de los crímenes del terrorismo yo ya hablé. Puede ser que haya hablado, pero obviamente no fue difundido porque yo nunca lo escuché ni lo leí. Ahora sí, me acuerdo, puedo hablar de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas. Y en vez de dar una visión general, toma 2 o 3 casos que realmente son aberrantes y que lo único que logran con eso es crear el odio en quien lo lea, ¿no? Yo creo que el general estaba devolviendo favores al kirchnerismo, que fue el gobierno que más que es el gobierno que impulsó el relato. ¿En qué se basa el éxito del relato? Primero, en el pacto que hizo el terrorista Berbisky con Néstor Kirchner. Néstor Kirchner asume la presidencia con el 22% de los votos. ¿Por qué? Porque Menem no se presenta al balotaje. Entonces no puede legitimar su gobierno. Nace con una debilidad. Y él tenía la ambición de crear un poder hegemónico y controlar la Suprema Corte de Justicia, para los fines que ya sabemos cuáles fueron.
Entonces, en esa circunstancia y en esa avidez de él de tener poder, aparece Horacio Berbisky, que tiempo antes lo había criticado y lo había tratado de perejil de peronista, ¿no? Perejil es uno de las palabras que se usaron en la violencia de los 70, que estaba referida generalmente a terroristas que estaban a lo mejor en la periferia o eran simpatizantes, pero no eran importantes, y se usaba el término perejil. El mismo Berbisky que dijo, pero si no era un perejil. No, nunca fue un perejil, fue el segundo hombre de inteligencia dentro de la organización Montonero, y también estuvo en la base de Lima, que era donde quienes querían ir a Cuba iban a Lima, y en Lima hacían los arreglos para que pasaran a Cuba. Horacio Berbisky es el presidente o fue presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, que de todas las organizaciones de derechos humanos que hay en la Argentina, si uno ve los apoyos que tiene, es claramente la más poderosa. Y Berbisky le hizo a Kirchner una propuesta. La izquierda y la izquierda internacional lo va a apoyar. La izquierda, durante el gobierno de Kirchner, nunca lo criticó por el aumento de la pobreza y la marginalidad. Si hay una bandera que ha esgrimido la izquierda desde la época de la Revolución Francesa, es la acusación de la existencia de pobreza y marginalidad. Y acá se quedaron calladitos la boca. ¿Por qué? Porque a cambio Kirchner le dio el manejo de la cultura, el manejo de la educación y el manejo de los derechos humanos, cargos públicos a exterroristas y una historia de la violencia de los 70 que le viene de anillo al dedo a todas las organizaciones armadas político-militares, especialmente al PRTR y al Montonero. Ese fue el trato y se cumplió a rajatabla. Vamos a adelantarnos, bueno, sigamos. Y también el relato tiene éxito porque le conviene a las siguientes, llamémosles, agrupaciones: los miembros de la subversión, la izquierda en general, nacional e internacional, el peronismo, después vamos a decir por qué, el radicalismo, la partidocracia, la parte de la Iglesia Católica y Gran Bretaña, que la Embajada Británica apoya al Centro de Estudios Legales. La Embajada Británica en Buenos Aires apoya al Centro de Estudios Legales y Sociales de Berbisky. Por algo será, ¿no? Es decir, los dos tienen el mismo objetivo: la descalificación, el descrédito y el desarme de las Fuerzas Armadas Argentinas. Está clarito. Acá está el pacto. Estos son las entidades que auspician al Centro de Estudios Legales y Sociales. Bueno, tenemos Fundación Friedrich Ebert de la Argentina, Fundación por Nuestros Hijos, Fundación Heinrich Böll, Fundación Rosa Luxemburgo. Bueno, el presupuesto es millonario en dólares y prácticamente se duplicó después del pacto. Es decir, que llegaron más apoyos al CEL. Claro, porque el CEL con ese pacto estaba entregándole a la izquierda internacional un nuevo país para la izquierda internacional, nada menos que la Argentina. Fundación Ford, bueno, y también sectores del gobierno, es decir, Ministerio de Cultura de la Nación, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, todo en manos de Berbisky. Muy bien, ¿por qué el peronismo acompaña el relato? Porque tiene que minimizar su culpa. ¿Cuál es? De la entraña del peronismo salió una organización terrorista, Montonero. Perón los dejó,
les convenía. Perón creía que iba a manejar a Montonero, y Montonero creía que iba a manejar a Perón. En conclusión, ninguno manejó a ninguno y se terminaron enfrentando. ¿Se acuerdan en la famosa matanza de Seiza? Fue el enfrentamiento entre la izquierda y la izquierda peronista y la ortodoxia peronista. Tiene que tapar esas culpas. El radicalismo también. Hay que decir que la entrada de la izquierda dentro del peronismo y dentro del radicalismo es una vieja metodología que se usó en la Revolución Rusa, en el proceso de la Revolución Rusa, que es el entrismo. En el proceso de la Revolución Rusa había agrupaciones que estaban en contra del zar, que eran reformistas, y otras que eran revolucionarias. Entonces, los revolucionarios pensaban, estos que son reformistas y creen que peticionando algo el zar, que tiene tanto poder, les va a dar la razón, están equivocados. Pero en vez de enfrentarlo y pelearse con ellos, entraban dentro de las agrupaciones reformistas y la corrían más hacia la parte revolucionaria. Esa misma táctica se usó con el peronismo. Entraron en el peronismo y fueron corriéndolo, y apareció dos elementos. Un elemento ortodoxo que ya estaba, que era fundamentalmente el sindicalismo, que fue leal a Perón. Yo me acuerdo en el año 74, en la última presidencia de Perón, lo iban a ver los sindicalistas y no le decían señor presidente, le decían mi general. Es un partido que nació con un tipo de organización militar. Perón escribió una obra que se llamaba Manual de Conducción Militar, y después escribió otro que se llamaba Manual de Conducción Política. Y el doctor Marcelo Camuso, de la Universidad Católica, que hizo una tesis sobre la influencia del Estado Mayor alemán, el Estado Mayor alemán anterior hasta la Primera Guerra, no el posterior, que influyó en su formación militar, y el manual de conducción política, sacarle los términos militares y ponerle otros términos políticos, es lo mismo. Es un partido jerárquico. Bueno, y con el radicalismo pasó lo mismo. De repente, cuando asume Alfonsín, ¿quién lo lleva? La coordinadora de jóvenes radicales, la coordinadora, hombres de izquierda, de los cuales dos de ellos son altos sospechosos de haber sido cómplices en el ataque a la Tablada, que después lo vamos a ver. La Iglesia Católica, minimizar al movimiento de sacerdotes de tercer mundo y a la teología de la liberación. La Iglesia Católica sacó ahora un libro que se llama La verdad nos hará libre. Yo no lo leí, pero un camarada mío, un profesor universitario y muy católico, y con mucho dolor me contó, dice, sí, la verdad nos hará libre, asumen algunas verdades, algunas culpas, pero no todas, ¿no? O sea que no sé hasta qué punto la verdad lo va a hacer libre. Y al respecto, si me esperan un momento, ¿me podría tener esto hasta aquí? Les quiero leer. Yo lo tengo. No, está bien. Le voy a leer el micrófono. Le tengo que decir el micrófono, sí, si quieres. Sí, está bien. Le voy a leer el currículum de algunas de las personas que fundaron el movimiento Todos por la Patria en Nicaragua. ¿Ustedes recuerdan el ataque a la Tablada? Sí. Bueno, el ataque a la Tablada fue hecho por el movimiento Todos por la Patria. Ese movimiento, esa organización terrorista, se fundó en Nicaragua. Muy bien. Y vinieron acá con hombres del ER. El ER, cuando Santucho muere en un enfrentamiento, realizan el 6º Congreso en el Piamonte, en Italia. Ahí se divide el ER. Una parte liderado por Arnold Kremer, nombre de guerra, Luis Martínez, dice, tenemos que dejar las armas,
tiene que desaparecer el ERP, tiene que quedar solamente el PRT y tratar de insertarnos en la política argentina. La otra versión, la otra ala que era más militarista, a orden de Correa Merlo, se van a Nicaragua. Cuando dicen que la guerrilla argentina fue insignificante, el ERP fue en un momento dado la guerrilla desde el punto de vista militar más importante de América. Los que fueron a Nicaragua, por ejemplo, Correa Merlo era el nexo de unión entre la inteligencia cubana y la nicaragüense. Otros trabajaron en el Ministerio de Justicia del Estado sandinista y alcanzaron grados muy altos combatiendo en la guerra civil que hubo en Nicaragua. Entonces, la versión de que los guerrilleros argentinos eran insignificantes, ya vamos a leer los elementos que desmienten eso. Bueno, voy a leer el currículum de algunos miembros, de algunos hombres que fundaron el MTP en Nicaragua. Terroristas, pero dedicados a los derechos humanos. Eduardo Luis Duhalde, abogado, juez, historiador, periodista, defensor de terroristas y guerrilleros, juez de Cámara de los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal en 1990 y consultor de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, organizó la Comisión Argentina de Derechos Humanos, se exilió en 1976. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, fue secretario de Derechos Humanos. En el año 2009, la Secretaría de Derechos Humanos hicieron figurar como asesinados 2 guerrilleros que habían muerto en el enfrentamiento donde yo participé. Es decir, nos tenían que meter presos por asesino. Paradójicamente, ¿qué nos salvó? La revista Estrella Roja del ERP de marzo de 1975 decía que estos 2 hombres murieron combatiendo y le rinden homenaje por morir combatiendo por la revolución, ¿no? Pero detrás de esto había lo que se llama vulgarmente el curro de los derechos humanos, ¿no? Bueno, hay otros más que también se dedicaron a los derechos humanos. Manuel Gaguero recibió instrucción militar en Cuba y fue miembro del PRTR con la misión de relacionarse con otras fuerzas políticas. Es director del semanario Nuevo Orden, el diario El Mundo, perteneciente al PRT, miembro de la Comisión Argentina de Derechos Humanos. En Nicaragua fue asesor del ministro de Justicia. Jorge Baños, alumno de Eduardo Luis Duhalde, trabajó en Derechos Humanos, colaboró con la Madre de Plaza de Mayo, en la Comisión de Derechos Humanos del Partido Intransigente, con el equipo del Centro de Estudios Legales y Sociales, organización de derechos humanos dirigida por el, como dije recién, el terrorista Horacio Berbisky, que murió en el ataque a la Tablada. Y hay otro más. Pero ahora falta otra cosa. Otro de los organizadores, de los fundadores del MTP en Nicaragua, Rubén Dri, sacerdote salesiano, estudió teología en Turín, Italia, e hizo estudios de filosofía y ciencias sociales en Francia y México. En los años 60 militó en las Fuerzas Armadas peronistas y participó en la fundación del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. En 1974 dejó de ser sacerdote y pasó a la clandestinidad. Se exilió en México después del golpe militar, regresó en 1984. Autor de obras como Insurrección y Resurrección, la práctica liberadora de Jesús de Nazaret, La Iglesia que nace del pueblo, Crisis de la Iglesia de Cristiandad y surgimiento de la Iglesia popular, Teología y dominación, Autoritarismo y democracia en la Biblia y en la Iglesia, el movimiento antiimperialista de Jesús, Jesús en los conflictos de su tiempo. Otro, Juan Antonio Puigganet, lo conocen, sacerdote capuchino vinculado a Madre de Plaza de Mayo, que participó en el ataque a la Tablada. Luis Baroneto,
Cursó estudios de filosofía y teología en el seminario Nuestra Señora de Loreto de Córdoba. Se casó con Marta Juana González, perteneciente a Montoneros. Estuvo detenido durante el gobierno militar 76-82, fue director de Tiempo Latinoamericano, biógrafo del obispo Enrique Angelelli y ex secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba. Miguel Rabondetti, fundador del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, estudió filosofía y teología en Buenos Aires y en Roma entre los años 1943 y 52 y en ese mismo año fue ordenado sacerdote. Estuvo exiliado en Francia y en México para recalar finalmente en Nicaragua, donde actuó como firme colaborador del Frente Sandinista de Liberación. Reivindicaba el socialismo y sostenía que para modificar las condiciones sociales de empobrecimiento era, entre comillas, imposible prescindir del planteo de la lucha. Tiene que haber una lucha a fondo, encarnizada contra esos seres humanos e instituciones internacionales responsables de lo que está pasando en el mundo. Muy bien. Y después está la partidocracia. Yo llamo partidocracia no a todos los políticos, ni a todas las agrupaciones políticas, sino a aquellos políticos y agrupaciones que tienen una mirada puramente sectaria de la política, es decir, no les entra en la cabeza la nación, ni la provincia, ni siquiera los municipios, solamente el interés particular, familiar, grupal, y nada más que eso, y por eso trabajan. A ellos les corresponde, o les correspondería, según mi a esta partidocracia le corresponden estas palabras que alguna vez pronunció el filósofo Oswald Spengler, refiriéndose a lo que él llamaba el sentimentalismo trasnochado que presidía las corrientes teóricas de los siglos XIX y XX. Lo que él le adjudicaba a ese sentimentalismo trasnochado, que creo que le viene como anillo al dedo a la partidocracia argentina. Dice así: ve las cosas humanas, la historia y el destino político y económico desde abajo, pequeña y mezquinamente, desde el respiradero del sótano, desde la calle, el café de literatos o el mitin, no desde la altura y la lejanía. Toda clase de grandeza, todo lo que sobresale, impera o le es superior, le es odioso, y para él la actividad constructiva consiste en la demolición de todas las creaciones de la cultura, el Estado y la sociedad, hasta el nivel de las gentes pequeñas sobre el cual no se alza comprensivamente su pobre sentir. Bueno, y después de la partidocracia, ocultar su sectarismo, y después Gran Bretaña para desarmar material y militarmente a las Fuerzas Armadas. Pero ahora vamos a los hechos. Etapas de la guerra revolucionaria. Yo digo que hay una génesis. El comienzo de la génesis puede variar, pero lo que no varía es el inicio de la guerra revolucionaria propiamente dicha, que es 1970. ¿Por qué? Porque en 1970 Montoneros hace su presentación en sociedad asesinando al general Aramburu. Y en 1970, un mes después, el PRT crea el quinto congreso y dice la guerra revolucionaria ha comenzado en Argentina. Luego, la guerra revolucionaria tiene dos partes, una parte armada y una parte cultural. No podemos precisar una fecha entre una metodología y la otra porque están un poco entremezcladas. O sea, a grandes rasgos podemos decir, bueno, la lucha armada terminó allá por el 79, pero ya estaba en marcha lo que podríamos llamar una revolución cultural. Es interesante para poder comprender a estas organizaciones el sustrato ideológico, sobre todo de las más importantes, que fue el PRT y Montoneros.
Entonces, el PRT era muy claro ideológicamente. Ellos dijeron somos marxistas-leninistas. En algún momento, para tener un poco más de poder y relación con algunas organizaciones internacionales, llegaron a algunos acuerdos con el Partido Obrero, que era de origen trotskista, pero después Santucho quiso algo más puro en cuestiones ideológicas y después de una pelea interna, cuando crean el quinto congreso, dice el PRT es marxista-leninista. Y bueno, ¿qué es el marxismo-leninismo? El marxismo-leninismo dice que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases entre explotados y explotadores, que a lo largo de la historia tienen diferentes nombres: hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, aristócratas y burgueses, y fundamentalmente burgueses y proletarios, donde terminaría la historia, porque después de los proletarios no hay otra clase social. ¿Cómo nacen los explotadores? Bueno, en algún momento, cuando los hombres vivían de la caza y de la pesca, de la recolección de frutas, eran más o menos iguales, pero un buen día algunos hombres labraron la tierra, cosecharon, tenían alimentos imperecederos, aprendieron a domesticar los animales, entonces adquirieron un factor de producción. Cuando alguien que le iba mal a la caza y la pesca tenía que trabajar para ello, ahí comenzaba la explotación del hombre por el hombre. Esto es el pensamiento marxista. Y ahí se crea el Estado. El Estado, según el marxismo, por definición, es el órgano de opresión de una clase por otra. Ahora bien, la violencia está en la raíz del pensamiento marxista, porque dicen, la clase explotada, cuando llegue el triunfo del proletariado sobre la burguesía, que va a llegar irremediablemente, la clase explotada no va a entregar sus medios de producción y va a apelar al último reducto de la defensa, que es sus fuerzas armadas. Con lo cual, la guerra está planteada ya de antemano. También hay un fatalismo, es decir, ¿por qué en definitiva va a triunfar el marxismo? Fatalismo que ha alentado a muchos a tomar el fusil y pelear, ¿no? Existen dos tipos de pensamiento. El pensamiento clásico que dice A, si A igual a B y B igual a C, A igual a C. Ese es el pensamiento clásico que lleva a una conclusión exacta. Cuando no se parte de algo concreto, de una verdad, nace lo que se llama el pensamiento dialéctico. Es decir, alguien propone una idea o un pensamiento, inmediatamente aparece la contradicción, y de ese juego de contradicciones aparece un nuevo término, y después otro y otro. Ese era el pensamiento dialéctico del idealismo alemán. Pero viene Marx y dice, y esto es muy importante porque esta frase resume el materialismo del marxismo: no es la conciencia lo que determina la vida, sino la vida lo que determina la conciencia. Pero la vida, para Marx, son las condiciones materiales de vida. O sea, que para el marxismo, la forma de pensar, de sentir, las leyes, el tipo de gobierno de un país, el sistema político y la cultura, depende de cómo esa sociedad produce, de la forma que produce y de las relaciones que se dan en ese sistema de producción. Nace lo que llama la superestructura, es decir, cultura, tipo de gobierno, idea, idiosincrasia, etc. Y son esos elementos materiales de la vida los que evolucionan dialécticamente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando cambia, por la misma evolución de la tecnología y de la ciencia, de la industria, cuando cambia la forma de la fuerza productiva, tiene que cambiar necesariamente la superestructura, las ideas,
las ideas políticas, el sistema de gobierno, etc. Ellos explican, por ejemplo, la Revolución Francesa de la siguiente manera. Había una monarquía absoluta. ¿En qué se asentaba la monarquía absoluta? Pensamiento marxista. Se asienta en un factor de producción. ¿Cuál era? La producción agraria de aquella época, no la mecanizada de ahora. En aquella época eran grandes terratenientes relacionados con la monarquía, aristócratas, ¿no? Y una masa campesina, ignorante, desorganizada, desheredada, ¿no? Entonces es tan amplia la distancia entre unos y otros que creaba una monarquía, un sistema de poder absoluto. Pero cuando empiezan a cambiar los modos de producción y aparece la industria y el comercio, aparece otro tipo de relación. Aparecen ya los obreros que trabajan en una fábrica, que no son tan ignorantes como los campesinos, que pueden sindicalizarse, y con ese nuevo tipo de producción empiezan a aparecer nuevas ideas. Y como la industria y el comercio va a terminar teniendo más poder que la producción agraria, la base de la monarquía absoluta, que es la producción agraria, al ser superada, la monarquía se cae estrepitosamente. Es inevitable. Sí. Tiempo. Sigo un poco más, porque si no, no llegamos. Bueno, ¿quiénes son? Después dice Marx, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a suceder la caída de la burguesía frente al proletariado? Bueno, Marx es un admirador de la burguesía, si bien es el enemigo porque es el explotador, pero admira de la burguesía su poder transformador. Que es cierto, la Revolución Francesa es obra de la burguesía, la Revolución Industrial es obra de la burguesía, la Revolución Rusa es obra de la burguesía. Lo dice Lenin. Al obrero las ideas comunistas le llegan a través de una intelectualidad burguesa. Stalin, Trotsky, Lenin, intelectualidad burguesa. Guevara, Castro, intelectualidad burguesa. Trotsky, intelectualidad burguesa. Entonces, ¿qué va a suceder? Esa burguesía es en su afán de lucro y en su afán de obtener mayor poder y en la competencia, va a ir creando nuevos factores de producción. Y esos factores de producción van a crear nuevas ideas que van a ir en contra de la propia burguesía. Y Marx no me parece que me he pasado. No sé dónde está ahora, cuando él dice por qué razón la burguesía va a ser derrotada. Dice, es lo mismo que ese mago que con sus conjuros crea algo que ya no puede dominar. Algo de razón tuvo, porque el capitalismo siempre tuvo crisis. Lo que pasa es que Marx creía que iba a haber una crisis terminal, que iba a dar lugar al avance, al triunfo proletario. ¿Por qué? Porque la misma competencia entre burgueses iba a crear una minoría dueño de todos los medios de producción y una población enorme, desheredada, sin ningún tipo de propiedad. Entonces ahí, cuando venga el colapso del capitalismo, se va a producir la revolución. Bueno, esa revolución inevitable origina esa ansia de muchos revolucionarios de decir, ¿por qué no voy a empuñar las armas si el triunfo se va a dar fatalmente? Si la revolución triunfa, se instaura una dictadura del proletariado, que tiene por misión borrar los últimos vestigios del poder burgués. Una vez que se borran los últimos vestigios del poder burgués, todos son proletarios.
Luego, por definición, si el Estado es el órgano de opresión de una clase por otra, y ya no hay dos clases, sino una sola, y no hay explotación, el Estado desaparece. Entonces, lo que ellos dicen, están afirmando la creación de un mundo idílico, de un paraíso terrenal donde no va a haber la dialéctica del mando y la obediencia, no va a haber Estado, todos van a ser libres, todos van a hacer lo que corresponde, todos van a ser felices, un paraíso sin Dios, obviamente. Entonces, ese fatalismo, la visión de un paraíso en la tierra inevitable, es lo que alienta a los revolucionarios y lo que llevó a muchos a empuñar las armas. Sigamos. Bueno, hemos hablado del marxismo. El otro sustrato ideológico es el de Montonero, que es el socialismo. Es difícil de definirlo porque hay varias vertientes, varias posiciones. En general buscan que los medios de producción estén en manos de la sociedad, pero no especifican si en este caso la sociedad lo hace de forma directa o a través del Estado. En el caso del marxismo, los órganos, los factores de producción, quien representa al pueblo argentino es la dictadura del proletariado, pero no el obrero directamente. En el caso del socialismo no está muy claro eso. En el caso del socialismo tampoco está muy claro de que la revolución tiene que ser violenta. Algunos socialistas creen que pueden llegar al poder y lo han hecho de forma no violenta. Entonces hay varias diríamos, características. Ahora, en el caso de Montonero, ellos se presentaron a la sociedad con un acto de violencia que fue el asesinato de un expresidente. Es decir, ellos ya estando en el socialismo, estando en el peronismo, ya eran socialistas. Y de ahí empiezan a transitar hacia el marxismo-leninismo. Ninguna duda de eso. Bueno. Las fechas a tener en cuenta, 1945. En 1945 termina la Segunda Guerra, quedan dos potencias en pugna que no pueden dirimir en una guerra entre ellas porque sería el holocausto nuclear. Entonces trasladan sus luchas a la periferia del mundo, entendido como el centro del mundo, Europa y a América del Norte. En ese momento todavía China no era la potencia que es actualmente y Japón estaba devastado. Y la periferia era el África, donde empieza un proceso de descolonización, los países pobres del Asia y América Latina. Y ahí delimen para ver cuál de estas naciones, ya sea latinoamericana, africana o asiática, va a caer en el área de dominio de los Estados Unidos o de la Unión Soviética, ¿no? 1955 cae Perón y ahí se hace más notorio el entrismo dentro del peronismo y la creación del peronismo de izquierda, que en general prontamente empuña las armas. 1959 es la Revolución Cubana, pero hasta ahí Castro no declara el carácter socialista de la Revolución Cubana, lo hace recién en el año 1961 y empieza a exportar la revolución al resto de América. Estas son las primeras organizaciones subversivas que hubo en la Argentina. Primero los Uturuncos, peronismo de izquierda, objetivo regreso de Perón, era efímero. Acá se da un proceso que el doctor Vicente Mazón le llamó el encandilamiento cubano. ¿Qué es eso? La revolución cubana fue en sus orígenes una revolución nacional y lo fue hasta el momento del triunfo de la revolución. Porque si bien había 300 guerrilleros en Sierra Maestra y dicen que los primeros que llegaron a Sierra Maestra fue un grupo de 12, yo creo que eso es propaganda para que la gente asocie el 12 con los 12 apóstoles y los 300 con los 300 espartanos que combatieron en las Termópilas. Pero resulta, eso se vendió, eso lo vendió Castro. 300 guerrilleros pudieron contra un ejército de 40.000 hombres que era el ejército de Batista. Pero el ejército de 40.000 hombres derrotado, primero porque era un ejército totalmente corrompido. Y además, la burguesía cubana estaba en contra de Batista.
pusieron dinero para que caiga Batista, compraron unidades militares para que caiga Batista. Y la guerra contra Batista no fue solamente en Sierra Maestra, sino en cada una de las ciudades. Lo que pasa es que aparece Régis Debray, un francés que estudia la Revolución Cubana, y ensalza a los guerrilleros y habla de que ellos son los verdaderos artífices de la revolución, y los otros, por más que digan que son revolucionarios, son unos burgueses que viven en la ciudad burguesadamente, bla, 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 y crea la imagen de que 300 guerrilleros derrotaron a 40.000 hombres. Eso alentó a un montón de revolucionarios latinoamericanos que iban a ser derrotados al principio en la primera oleada, pero ya entraron, ya dieron el primer paso en la revolución. El segundo paso ya lo darían en forma más inteligente. Seguimos. Fuerzas Argentinas de Liberación. La lucha contra el imperialismo. Bueno, estas Fuerzas Argentinas de Liberación, que la historiadora Estela Granado le llamó la espada sin cabeza, le daban prioridad a la actividad armada. Sabemos que el famoso general Karl von Clausewitz, que escribió la obra de la guerra, leído en todos los ejércitos del mundo, dijo: la guerra es la continuación de la política por otros medios. O sea, tiene que haber primero la política y después la guerra. Acá esta organización tenía varios elementos que actuaban autónomamente y aparte ideológicamente eran de distintos estratos. Y les faltaba la concepción política, algo que en definitiva le faltó a todo, porque no terminaron de crear un aparato político bien sólido y para lanzarse a la lucha armada. Hubo un apresuramiento, hubo un militarismo, y eso fue el factor de la derrota. Otra acción revolucionaria peronista. Esto fue efímero, creado por John William Cook. ¿Quién era John William Cook? John William Cook era un prestigioso diputado peronista del primer peronismo. Perón creyó de que podía ser su sucesor, pero resulta que Cook era socialista y quería que el peronismo se convirtiera en socialista, y quería que Perón fuera líder de un movimiento socialista. Perón, en el afán de retenerlo, traerlo hacia la ortodoxia, al principio no los combatió, simplemente estaban ahí en el tira y afloje. Bueno, cuando yo hablé que en el relato hay un montón de olvidos, están los olvidos de los héroes de las Fuerzas Armadas Argentinas. Tuvimos dos guerras, la guerra de Malvinas y la guerra revolucionaria, y el pueblo argentino no conoce ninguno de los héroes de las Fuerzas Armadas Argentinas, porque a propósito lo han tapado para desacreditar a las Fuerzas Armadas y decir: las Fuerzas Armadas no tienen héroes. Entonces, acá lo pueden conocer, pero si ustedes van al interior del país y preguntan quién es Giachino, no saben. ¿Quién es el teniente Esteves? No saben. El nombre de nuestros pilotos de combate, no lo saben. Es más, el descrédito, cuando terminó Malvinas, ¿qué decía la gente? Los chicos de la guerra, llorones y pusilánimes, y oficiales crueles y malvados que le quitaban la comida. Y cuando desfilaban los veteranos de guerra, el escenario que se montaba era para que la gente sintiera lástima. Ahora la gente siente orgullo por nuestros veteranos. ¿Pero por qué? ¿Quién se los contó? Los argentinos no, se los contaron los británicos. Fueron los británicos los que dijeron: estos pelearon, nos costó, nos hundieron 7 barcos, nos averiaron 11. No los podíamos sacar fácilmente de la trinchera, lo dijeron los británicos. ¿Cuántos años después? Mientras tanto, nuestros políticos no, nos conviene el relato, sigámosle tirando, claro, cualquier cosa, ¿no? Y descalificándolo. Muy patriota, obviamente. Sigamos. Bueno, John William Cook, mientras tanto eso sucede, hay una estación de subte que se llama Rodolfo Bosch, el autor de la famosa bomba de seguridad federal, donde hubo 24 muertos y más de 60 heridos.
John William Cook, que creador de esta organización y que Perón le ordenó organizar el peronismo en la clandestinidad, tiene una calle en la ciudad de Buenos Aires. Otro más, a ver si lo tengo acá, ya lo vamos a ver. Bueno, esta es otra de las Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional. Esto era también muy militarista, muy apresurado. Posiblemente no respondía a las órdenes cubanas, simplemente respondía a ese encandilamiento cubano. Ejército Guerrillero del Pueblo. Este ya es serio, porque este Ejército Guerrillero del Pueblo, que aparece en el año 64 en Orán, en la provincia de Salta, está organizado en Cuba por el Che Guevara y por John William Cook. Acá tenemos, el jefe era Massetti, un periodista argentino que fue a cubrir la Revolución Cubana y se enamoró de la Revolución Cubana, le creó a Castro, le montó Prensa Latina, que era el elemento de difusión de Cuba, y ahí está Massetti entrevistándolo a Castro. Massetti entra en Orán, hay escaramuzas con la gendarmería de Farata, el intento, y Massetti, enfermo, se interna en el monte para que no lo capturen y desapareció, posiblemente por una enfermedad o tal vez estaba herido y murió en el monte. Y eso lo afirma también el hijo de Massetti. Yo tuve la oportunidad de hablar con él y le pregunté, él en ningún momento dice, no, gendarmería lo hizo desaparecer o algo parecido, no. Ni nadie piensa de esa forma, piensa de un lado o del otro, piensa Massetti estaba herido o enfermo, se internó en el monte para no caer prisionero y quedó solo, sin ninguna asistencia, y murió. Bueno, acá está la declaración del canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz del gobierno de Idilia. El gobierno se alerta sobre lo que está pasando, porque ahora lo que aparece está forrado en Cuba. Fuerzas Armadas Revolucionarias, algunos hechos de esta nacen de una fractura de la Federación Comunista. Una de las características de estas organizaciones que tienen muchos vaivenes desde el punto de vista ideológico, ¿no? Marxistas que se pasan al socialismo de Montonero, que o después fueron a Montonero. Lo único que los une es la revolución. Y acá ya empiezan a aparecer acciones importantes, como en 1970 copamiento de la Tablá, de Garín, asesinato de un policía, la interceptación del camión en Pilar, donde mataron al teniente Azúa, el asesinato del general Sánchez, el segundo cuerpo de ejército, Fuerzas Armadas Peronistas, creada por Enver El Kadri. Enver El Kadri tiene, yo digo Flores, tiene una placa en Flores, ¿no? Y otro que tiene una placa en Flores, el capitán D'André Amor, y dice militar democrático. D'André Amor no fue ningún revolucionario. En el año 74 y 75 quiso montar una organización de prostitución de lujo y lo echaron del ejército. Entonces él un buen día dijo, bueno, se dedicó a los derechos humanos y ahí salió de ser un organizador de la prostitución a convertirse en un paladín de los derechos humanos. Cuando murió le pusieron una placa como un prócer y está la placa en Plaza Flores. Pero la culpa la tuvo el gobierno militar, porque el gobierno militar, en vez de pasarlo al retiro, lo tendría que haber mandado a la justicia civil que preso. Entonces no podía de ningún modo, porque al pasarlo como retiro está retirado, pero nadie sabe por qué, lo sabemos nosotros, pero no la opinión pública. Bueno, él se reconvierte con los derechos humanos, ahora es un prócer. Organización Comunista Poder Obrero, venía del peronismo, pero esto lo dice Luis Mattini o Arnold Kremer, el último jefe LER. Tenían una visión estratégica y trabajaron muy bien con el PRTR. Bueno, acá está la famosa condición. Para hacer la revolución tiene que haber dos condiciones. Una condición objetiva, que
según Marx, es el colapso del sistema capitalista. Dice, las relaciones de producción y de cambio, las relaciones burguesas de propiedad, toda esa sociedad burguesa moderna que ha hecho surgir como por encanto tan potentes medios de producción y de cambio, se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desatado con sus conjuros. Entonces se produce el colapso del sistema capitalista. Y luego, una vez que se produce el colapso, se tiene que dar la condición subjetiva, que es la organización y la conducción de las grandes masas proletarias. Pero las condiciones objetivas cambiaron con Lenin, porque Lenin hizo una revolución en un lugar donde la industria no estaba totalmente desarrollada y no hubo un colapso. Lo que él aprovechó fue la catástrofe para Rusia de la Primera Guerra Mundial. Entonces, a partir de ese momento, la condición objetiva es cualquier crisis, lo cual termina siendo subjetiva, porque ¿quién puede medir la crisis para decir esta es la condición para el inicio de la revolución? La metodología revolucionaria, bueno, la teoría del foco es la teoría que es ensalzada por Regis Debray y que la inventó Che Guevara y Fidel Castro, que creían que desde un foco de guerrilleros en el monte se expandía la revolución, y eso no puede ser así, porque la actividad en el monte, la preparación para la guerrilla, las operaciones armadas, lleva tanto tiempo y tanto esfuerzo físico que no queda tiempo para captar a los campesinos de los alrededores para agrandar la fuerza revolucionaria. Cuba en el año creó la Organización de Solidaridad para los Pueblos de África, Asia y América Latina, que fue un congreso para organizar la revolución en los tres continentes. A este congreso se llamó la Tricontinental. Y luego crean cuando se produce la Tricontinental, el Che Guevara, que ya estaba en Bolivia, manda una nota, dice cómo podríamos mirar el futuro de luminoso y cercano si 2, 3, muchos Vietnam florecieran en la superficie del globo. Y luego, en la misma Habana, se hace otro congreso que se llama OLA, Organización Latinoamericana de Solidaridad, que es lo mismo, pero ya dirigido exclusivamente a América Latina. Bueno, hacemos un alto ahora y después empezamos con las dos organizaciones que fueron en definitiva, estas dos organizaciones, el PRT y Montonero, absorben a todas esas pequeñas que aparecieron en su momento.